Buenas tardes, les saluda la ingeniera Nicole Gallón. El día de hoy les voy a impartir la clase con el tema de disoluciones, tipos de soluciones por la relación soluto-solvente, soluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas. Antes de conocer lo que es una disolución, recordemos un poco sobre lo que es la materia. La materia será todo aquello que ocupe un lugar en el espacio. Dentro de la materia tenemos lo que son las mezclas y las sustancias puras. Las mezclas serán aquellas que estarán constituidas o conformadas por dos o más elementos puros de la naturaleza o los elementos químicos. Dentro de las mezclas tenemos lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas serán aquellas que se van a encontrar en una sola fase. Esto nos quiere decir que no va a ser posible visualizar a simple vista los componentes que conforman la disolución. Por otra parte, las mezclas heterogéneas serán aquellas en las que sí va a ser posible observar cada uno de los elementos que conformen una disolución. Es decir, esta se va a dar en más de una fase. Por otra parte, las sustancias puras serán aquellas sustancias que se encuentran en su estado elemental o natural y estas no van a ser posibles descomponerlas en sustancias más simples. Los elementos son aquellas sustancias que se encuentran con un solo átomo y esto no va a ser posible descomponerlo en átomos o elementos más sencillos. Ejemplos de elementos pueden ser todos aquellos que encontramos en la tabla periódica. Por otra parte, los compuestos serán aquellos que van a estar constituidos por dos o más elementos. Un ejemplo de un compuesto puede ser la unión o la mezcla entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Entonces, ¿qué son las disoluciones químicas? Las disoluciones químicas son aquellas mezclas homogéneas, es decir, que se van a dar en una única fase, constituida por dos o más componentes. En general, las disoluciones nos van a indicar la relación que existe entre los distintos componentes presentes en una disolución. Se conoce que el agua es el elemento universal para actuar como disolvente en una disolución. Los componentes de una solución. Tenemos lo que es el soluto, que el soluto será la sustancia que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto se disuelve, y el solvente, que será aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por lo tanto va a ser la que va a actuar como disolvente. La clasificación de las disoluciones. Las disoluciones se pueden clasificar según su estado, ya sean líquidas, sólidas o gaseosas, y según su concentración. Pueden ser no saturadas, saturadas y sobresaturadas. De aquí nos nace la pregunta: ¿qué cantidad de soluto se puede disolver en una cantidad dada de disolvente? Entonces, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver recibe el nombre de solubilidad y esta va a depender de diferentes factores principales, como es cuál es el soluto que va a intervenir en la disolución, cuál es el disolvente que va a intervenir en la disolución y de la temperatura que afecte la disolución. Las disoluciones se pueden clasificar según la cantidad de soluto que contienen con respecto a la solubilidad. Estas disoluciones pueden ser no saturada o diluida, saturada o concentrada y sobresaturada. La disolución no saturada o diluida será aquella que va a contener menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver el disolvente. Un ejemplo claro de esto es agregar una pequeña cantidad de sal o una cucharada pequeña de sal en un vaso grande de agua, una taza grande de agua. La disolución saturada o concentrada será aquella en la que se va a contener la máxima cantidad de un soluto que puede disolver un disolvente en particular a una determinada temperatura. Y la disolución sobresaturada será aquella que va a contener más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Estas disoluciones son poco estables, ya que con el tiempo, como observamos en la imagen, parte del soluto se separa de la solución en forma de cristales, lo que se conoce como cristalización, es decir, ocurre una suspensión.
La concentración de una solución entonces va a expresar la cantidad de soluto presente en una cantidad de disolución. Los términos concentrado y diluido son expresiones relativas, en donde ninguna de las dos nos va a indicar la cantidad exacta de soluto presente en la disolución. Por lo tanto, se necesitan de métodos cuantitativos exactos que van a expresar la concentración. Estos métodos se pueden dar en unidades físicas o porcentuales y en unidades químicas. Dentro de las unidades físicas o porcentuales tenemos lo que es el porcentaje en masa-masa, que será la masa de soluto que está contenida en 100 gramos de disolución. Su fórmula queda dada en que el porcentaje masa-masa será igual a la masa en gramos de soluto sobre la masa en gramos de disolución, todo esto multiplicado por 100. El porcentaje en masa-volumen es la masa de soluto que se encuentra en 100 mililitros de disolución. Su fórmula queda dada en que el porcentaje masa-volumen será igual a la masa en gramos del soluto sobre el volumen en mililitros de disolución, todo esto multiplicado por 100. El porcentaje en volumen no es más que el volumen de soluto que se encuentra en 100 mililitros de disolución, tomando en cuenta que en este tipo de conversión, todas las unidades deben estar en unidad de mililitros. Entonces, el porcentaje volumen, su fórmula queda dada que el porcentaje volumen es igual al volumen en mililitros del soluto dividido para el volumen en mililitros de disolución, todo esto multiplicado por 100. Dentro de las unidades químicas tenemos lo que es la molaridad y la molalidad. Estas son de hecho las principales unidades permitibles para determinar la concentración en una disolución. Entonces, la molaridad es un método utilizado para expresar concentraciones cuando se utiliza un equipo volumétrico. Solo se requiere amasar cierta cantidad de soluto que va a corresponder a la concentración que se desea y adicionar disolvente para completar el volumen determinado. La fórmula de la molaridad está representada en que la molaridad, representada con la letra M mayúscula, será igual a los moles del soluto sobre los litros de disolución. Para hallar la molaridad en un ejercicio, lo primero que se requiere hacer es hallar la masa molecular del compuesto que nos plantea el ejercicio. Como segundo paso se halla el número de moles del compuesto, esto dividiendo la masa que nos plantea el ejercicio con la masa molecular que se halló en el primer paso, y por último se reemplazan los datos en la fórmula de molaridad. Por último, la molalidad será el número de moles de soluto que contiene 1 kilogramo de disolvente. Para preparar disoluciones de una determinada molalidad no se requiere de un matraz aforado como en el caso de la molaridad, sino que se puede emplear un vaso precipitado y masar en balanza analítica. Entonces, la molalidad, que se representa con la letra M minúscula, será igual a los moles del soluto sobre 1 kilogramo de disolvente. Si nos damos cuenta, estas unidades químicas están dadas a nivel del laboratorio. Calcular la molalidad de una disolución de 95 gramos de ácido nítrico. Entonces, para hallar, o los pasos para hallar la molalidad en un determinado ejercicio, lo primero que se debe hacer es hallar el peso molecular del compuesto que nos plantee. Como segundo paso, hallar los moles del compuesto, esto dividiendo el peso en gramos o la cantidad de soluto en gramos sobre el peso molecular que se halló en el primer paso. Luego determinamos el peso del disolvente, este tiene que estar dado en unidad de kilogramos, y por último aplicamos la fórmula y reemplazamos los datos en la misma. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.